Valu Tealdo, bienvenido una vez más a todas las tormentas juntas. Acá Esteban Checho, ¿cómo te va? Buenas, ¿cómo están? Bien, súper bien. Estamos en una movilización humanitaria y solidaria masiva que es ayudemos a Esteban a sobrevivir viviendo solo. Así que soy la primera columnista que tiene que decir que va a ser algo que arranca ahora para todos. Una receta fácil que puedo hacer yo. Mírame, no sé qué hacer. Uy, te tengo una buenísima. ¿Cuál? Anoten ya, Sí. la vi en Instagram. Se llama 969, es una tarta que se hace en una sartén. Sí. O sea, esto lo que haces es la masa y después de contenido, en realidad le pones lo que quieras. La masa es 9 cucharadas de harina, 6 de aceite y 9 de agua. Sí. Yo le pongo un poquito más de harina igual. Pero bueno, ese es el esquema. Eso lo mezclas hasta que te queda una masa, que le pones aceite a la sartén, extendés la masa en la sartén, lo rellenás con lo que quieras, cebollita, ajo, no sé, berenjena, queso, tomate, lo que se les ocurra, lo pones ahí, la tapás con una tapa y la dejás unos 20 minutos, ponele, listo, tenés una tarta. Un espectáculo, todo esto con sartén. Sí, con sartén, eso es lo mejor. Claro. Bueno, igual la podés hacer al horno también, pero digo, lo rápido y fácil es la masa. Total. No tenés que comprar ni nada, tenés una harina ahí que tengas, pumba, y ya está. Y tenés un almuerzo. Es buenísimo. Espectacular. Listo, ya tengo, esta parte va a ir a YouTube también, porque abro debate y abro debate gastronómico. Valu, así que espectacular. Y también sabe que por tirarle aceite a un... Primero, gracias por la receta. Y segundo, el premio es una anécdota. Por tirarle aceite a un corte de carne que ya tenía grasa, la primera noche que cociné carne, llené toda la casa de humo. Y me ayudó una persona que vos conocés mucho, que es mi pareja Rocío. Así que... Por WhatsApp. Rosy salvando las papas, como siempre. Literalmente, por WhatsApp, como, che, mira, está toda la casa llena de humo, ¿abandono? Me voy corriendo. Vuelvo a lo de mamá y papá, no, te vi, tenés que resistir. Vuelvo a Herley corriendo mientras toda la casa llena de humo de churrasco encima, por ende quedó el olor por un tiempo muy, muy prolongado. Tus concubinos seguramente se han enojado con vos. Por suerte no estaba, y le llamo a mi concubino vegetariano. ¿Cómo? ¡No! Ya está, deja, no vuelvas. No deja de mejorar. Bueno, son grandes anécdotas para compartir quizá en unos años. Mientras tanto, sigo aprendiendo. Valu, arrancamos con todo. Gracias por la receta. Arrancamos picando, si se quiere, tirando un poquito de aceite a la sartén. Y ahora directamente se pica, arde la propia realidad, porque venís con un tema bastante punzante en torno a, bueno, todo muy lindo los feriados, pero había una fecha que nos importa bastante y que alguna gente busca aún desprestigiar. ¿De qué vas a hablarnos hoy? Vamos a hablar del famoso 12 de octubre, que creo que, supongo que nos suene a todos, porque lo hemos visto en la primaria, no sé, en algunas instituciones seguro también, donde creo que a todos nos han enseñado, o por lo menos hasta hace relativamente poco, se nos contaba el cuentito de cómo Colón descubrió América, ¿no? Porque un día se le ocurrió decir que la tierra va todavía no se sabía esa realidad, y entonces salió con sus 3 barquitos desde España con la idea de dar la vuelta, ¿no? Justamente a la Tierra hasta llegar a la India por vía marítima. Pero de repente se encontró con un pedazo de tierra gigante al que hoy llamamos América, que es nuestro continente, donde Colón con sus compañeros, con quienes lo acompañaban, creían que habían llegado a India, pero después se dieron cuenta que no, que era un lugar que no tenían registro que estaba en el mapa, básicamente. Claro. Esto en 1492, o sea, hace 529 años. Y entonces nos contaron que los que vivían ahí, Colón los llamó indios por esta confusión que tuvo con creer que había llegado a la India, que el encuentro fue pacífico, hermoso, y que un intercambio cultural donde los españoles le dijeron, mirá, qué lindo lo que tenemos, a ver qué tenés vos, mirá el oro, dijeron los indios, y todos felices vivieron para siempre hasta hoy en día. La cuestión es que nada de eso fue así, lamentablemente. El encuentro fue muchísimo más violento, y hace más de 500 años que se viene cometiendo genocidio y terricidio hacia los indígenas que habitaban en este continente. Entonces,
la pregunta es, bueno, ¿por qué se nos contó esto de esta manera, no? ¿Por qué en ningún momento o por qué recién ahora se cambió el nombre, por ejemplo, de que antes llamábamos al 12 de octubre Día de la Raza, o sea, sin carpa, Sí, directamente, sí. Día de la Raza, Sí. y ahora por lo menos creo que llama Día de Día de las Culturas, claro, algo así. Bueno, tampoco, digo, las diferencias, ha cambiado la palabra, es verdad, reconozcámoslo, pero sinceramente la realidad no cambió mucho con lo que este día significó, ¿no? O con lo que ese momento significó para la historia de la humanidad, porque es verdad, fue un quiebre, fue un antes y un después en la mirada europea del mundo, ¿no? Pero ahí está la cuestión, y me parece que ahí está el foco de lo que venimos a tratar un poquito hoy, que de hecho es un tema súper antropológico, porque tiene mucho que ver con la mirada que tenemos hacia el otro, hacia la otra edad, hacia quien es distinto a mí, y por supuesto desde dónde se cuenta la historia, que esto también lo hemos tratado en columnas anteriores, allá lejos y hace tiempo, cuando hablábamos de el 25 de mayo, el 9 de julio, la historia de nuestro pueblo, desde dónde se comentaba, ¿no? Justamente, bueno, y esta historia de cómo Colón llegó a América y todo lo que sucedió después, también tiene distintas versiones. Pero hay algo que sucedió en verdad y que ese encuentro de culturas, como nos lo dijeron en el colegio, de Pacífico no tuvo absolutamente nada. Pero lo que tenemos que saber es que el concepto que utilizamos casi diariamente como indio, ¿no? O donde nos acostumbramos a llamar a los habitantes de América como indios, todo aquel que no es blanco, es una categoría social, o sea, estamos metiendo a determinada cantidad de personas que cumplen con características dentro de esta categoría, ¿no? Pero ninguna categoría es inocente, porque siempre discriminamos de alguna manera. Vos entrás acá y vos no. Entonces, ¿cuál es el tema con este concepto que involucra esta categoría? Y es a mí, acá es lo que me interesa profundizar, porque tal vez no nos damos cuenta cuando lo usamos. Y la verdad es que lo que muestra esta categoría es que, por un lado, es imposible, literalmente imposible, englobar en una sola palabra, un solo concepto, a todos los distintos tipos de comunidades que vivieron y que viven en nuestro continente. Eso por un lado. Es imposible. Indio no puede ser toda persona, ¿entendés?, con un origen no europeo. Pero lamentablemente se usa con esa connotación. Por lo tanto, lo que entendemos a partir de esta palabra es que no se quiere definir la cultura específica porque es imposible, sino que se termina definiendo a esta otredad por contraste, ¿no? Por lo que no es blanco. Claro. Y por lo que tiene orígenes de sociedades precolombinas, si le queremos poner así un punto de partida. Igual No sé si me escuchó a mí. sí. Ahí vemos cómo lo recuperamos. Si no, cortamos un... Ahí volvimos. Ahí yo... Sí, perfecto. Perfecto. Cosas que suceden. No, hubo un ruido blanco encima medio... Me retrotrajo a la radio, a la vieja radio. Ahí creo que estamos... ¿Vos me escuchás, Balu? Ahí está, sí. Hubo problemas de la antigüedad, pero ya volvimos. Sí, unos megahertz ahí sueltos. No, decía que esto que vos decías de la palabra indio incluso, pertenece a una connotación... me sale decir colombina, no, hay un término correcto que no se me está apareciendo ahora, porque es cómo los bautiza, cómo los llama Colón, por su confusión de creer que estaba en Cartagena de Indias. Entonces, es una palabra que ya arrastra una significación completamente obviando o ninguneando las raíces de esa gente que ya habitaba América. Claro, tal cual, es que ya partimos de un problema, y por eso lo que digo es que esa palabra en ningún momento buscó definir a lo que se estaba refiriendo, sino que en todo caso su significado o su utilización es en función del contraste
con la cultura dominante, que vienen a ser los españoles y los europeos, ¿no? En todo su caso, porque los europeos, por supuesto, han acompañado con placer a España en todo este saqueo que ha sucedido desde 1492, ¿no? Nadie se opuso a eso. Entonces, lo que importa en todo caso no son las características particulares de lo que queremos definir, sino que esta palabra denota la condición de colonizado. Yo soy el colonizador, vos sos el colonizado. Yo soy blanco, europeo, con mi cultura, vos sos distinto, vos sos otro, algo completamente desconocido, al que le impongo fuerza coercitiva, violencia y autoridad, ¿no? Entonces, antes de la conquista, este término indio tal como lo conocemos hoy, por supuesto que no existía, ¿no? Porque en todo caso se hacía referencia a la gente que sí vivía en India, lo que los españoles y varios países de Europa sí tenían conocimiento de la existencia de la gente que vivía en ese país, porque comerciaban con ellos, tenían acuerdos y geográficamente están más cerca, o por lo menos tenían más relación. Ahora, tal como lo conocemos hoy en día al concepto de indios, nació con la conquista, o sea, nació cuando Colón llegó a América. Claro. Entonces, lo que sucedió en ese momento simbólicamente, o sea, el impacto simbólico, histórico, es muy fuerte realmente, porque lo que hicieron fue equiparar, ¿no? a todas las poblaciones y a todas las distintas comunidades que vivían a lo largo del continente americano, equipararlas a un mismo nivel y donde solo puede, y las hicieron coexistir en una realidad de dos pueblos solamente, donde uno es el dominador y el otro es el dominado, ¿no? Claro, sí. Donde uno es el colonizador y el otro es el colonizado, donde uno es lo correcto, la civilización, y el otro es la barbarie y es el error. Y no se podía salir de esa dicotomía. Entonces, la colonización instala un nuevo orden, que es justamente esta dicotomía. Donde es imposible que exista otra realidad y donde la única cultura, la única definición que se quiere mostrar es esta diferencia, ¿no? No me importa específicamente mostrar lo amplio que eran los territorios y las distintas poblaciones que están desde el norte de nuestro continente hasta el sur, sino lo que importa mostrar es esta diferencia con el que llegó, ¿no? Que en este caso eran los españoles. Ahora, esta diferencia no habita simplemente en, bueno, vos y yo somos distintos, ahora nos sentamos en la misma mesa y comemos todos juntos. Claro. Sino que lo que hace esta diferencia es habitar en absolutamente todos los órdenes de la vida. Sí. Y donde el sistema colonial de América vive en función de esta diferencia, en función de esta jerarquía, y sin esta jerarquía se destruye, se cae. O sea, el producto perfecto y necesario del sistema colonial de América es esta dicotomía entre colonizador y colonizado, donde sin ese orden todo esto se cae. Y además cuando vos lo escribís muy bien, cuando uno homogeneiza, o sea, básicamente pinta con el mismo lápiz todo esa otredad, no solamente se trata de minimizar, de invisibilizar, sino también de neutralizar o de impedir que acerquen cualquier necesidad, cualquier reconocimiento. Es cuando uno homogeneiza y dice, bueno, los indios son todo lo mismo, ese concepto súper, dicho de manera súper sintética, que caminaba en los tiempos coloniales y que aún lamentablemente camina en muchos aspectos hasta hoy en día, uno también les quita la identidad, les quita su propio derecho a existir y a coexistir, ¿no? Claro, es que imagínate, ser definido en función de lo negativo, de lo que no sos y de lo que nunca vas a poder ser, claro. Porque tu lugar es estático, no tienen agencia, no tienen actividad propia, ¿no? Porque justamente son el error, son lo que hay que civilizar, después de la colonización.
vinieron una cantidad de misiones civilizadoras, o sea, civilizatorias, perdón, donde lo que se buscaba era justamente aplastar literalmente la cultura de los indígenas y que se adapten a la cultura de los colonizadores. Y no solo eso, sino que a partir de la colonización, e insisto, no ha terminado todavía, hubo un terricidio, un genocidio por parte de los españoles, de los occidentales y de la gente blanca hacia los indígenas, donde se les quitaban absolutamente todas sus tierras, todas sus libertades. Y era esto, esta definición es lo que digo, no habitaba simplemente en un plano simbólico de palabra, sino que se traspolaba a las acciones cotidianas diarias de todos los días que continúan hasta nuestros tiempos, ¿no? Uno pensaría, esto fue un montón, ya no existe ese tipo de discriminación. Bueno, mentira, ¿sí? Y no solo eso, sino que, por supuesto, esta situación está atravesada por el racismo, donde hoy día diferenciamos constantemente nuestros estatus también a partir de, por ejemplo, nuestro color de piel. ¿Cuántas veces hemos visto, creo que hubo un programa muy, muy famoso en Intratables, me acuerdo, hace un par de años, donde Santiago del Moro le preguntó a una mujer, una mujer marrón, o sea, donde claramente no era blanca, no había, no era como él, le preguntó de dónde era. Sí, me acuerdo. O sea, de qué país era. Sí. Y ella le dijo, soy de Salta. Sí. O sea, soy de tu mismo país. Eso es racismo. O sea, ya está. Eso demuestra perfectamente que lo que pasó hace más de 500 años, ¿sí?, sigue sucediendo hoy en día. Donde nos hace naturalizar esta diferencia, donde creemos que siempre fue así y que siempre va a seguir siendo así. Y que no hay otra realidad posible. Y lo que tenemos que hacer en realidad es cambiarlo, ¿no? O sea, es poder decolonizar nuestras cabezas, es dar un giro ontológico directamente, porque nuestra visión del mundo está sentada en función de esta dicotomía, donde parece ser completamente estática, donde la realidad está hecha para unos pocos y donde se marginaliza al que es distinto, donde esa otredad, al que no es como yo, lo aparto, en vez de poder tener una visión del mundo muchísimo más amplia. Sí, total. Y con esto traje un ejemplo que sucedió creo que hace una semana o menos, donde el ex candidato a vicepresidente con Macri en el 2019, Miguel Ángel Pichetto, que ahora tiene un cargo que la verdad no lo recuerdo, tampoco creo que sea en extremo relevante mencionarlo, dijo de afirmaciones sobre los mapuches que habitan en el sur de nuestro país, diciendo que los mapuches odiaban a nuestra patria porque no cantaban el himno ni respetaban ningún tipo de autoridad como la del presidente ni la de la gobernadora, y que además tenían pactos con los montoneros y no sé cuántas cosas más sin sentido. Lo que dijo Pichetto es el ejemplo perfecto de todo lo que de la sumatoria de cosas de todo lo que venimos diciendo, ¿no? Donde justamente todo esto no se queda en el plano simbólico, sino que tiene prácticas y consecuencias concretas diarias en nuestra cotidianidad. Entonces, para Pichetto, los mapuches son el indio malo, es lo otro, lo que hay que erradicar y lo que hay que eliminar, ¿no? Lo que es violento y lo que es peligroso para nuestra patria. Ahora, lo que se esconde en toda esa frase es mucho más fuerte. Digo, él no tuvo problema en expresar su odio hacia la otra edad, o sea, lo dijo claramente. Sí. Y ya tuvo otras declaraciones también bastante polémicas. Entonces, el problema de Pichetto no es expresar su odio, sino es efectivamente los contenidos que tienen esta frase. Y que se ignoran varias cosas, como por ejemplo que los mapuches que habitan en nuestro país, en los territorios del sur de nuestro país, claramente ellos llegaron primero. O sea, esas tierras son de ellos y es muy fuerte que en realidad las están disputando. O sea, lo que están haciendo es intentar que el gobierno reconozca, ¿no?, su propiedad sobre su tierra,
sobre la que ellos ya estaban desde antes. Sí, y Balu, algo que también vos sabés que justamente lo cubrimos acá en el programa. La semana pasada estuvo la reunión, mira, te lo iba a comentar fuera de aire y colgué, pero bien vale, porque la reunión de diferentes referentes pueblos originarios con diputados del Frente de Todos por la Ley de Emergencia de Tierras. Y bueno, la noticia pasó casi desapercibida, acá pudimos charlar con diferentes diputados que estuvieron en la reunión, súper interesante, y estaba este reconocimiento también desde los propios diputados, que nos comentaban acá, no es que entre ellos, sino hablando con la radio, de que es un tema que aún tenemos un enfoque muy primario los que vivimos en la ciudad, los que somos de la región de AMBA, por poner un lugar. Realmente no comprendemos muchas veces las problemáticas. Creemos que se trata, bueno, tomen su tierra, acá tienen, tomen su parcela, foto. Y realmente son décadas, o siglos mejor dicho, de ninguneo a la identidad, de no poder acceder a ningún bien. El Estado, incluso muchas veces, el propio Estado, con un gobierno, si se quiere, progresista como el que hay ahora, es ineficiente aún para poder contenerlo. Es que a eso también quiero ir, ¿no? Porque uno dice, el ejemplo de Pichetto, que es perfecto para entender toda esta problemática, pero no solo eso, sino que todas las políticas indigenistas que se tomaron en los últimos años siempre fueron desde una perspectiva blanca y occidental, donde lo que se buscaba era que en todo caso, como siempre, las comunidades indígenas, aborígenes, originarias se acomoden a nuestra perspectiva del mundo y no en ningún momento entablar una relación para poder llegar a un acuerdo, a un punto medio, o en todo caso intentar entender ese punto de vista tan distinto al nuestro, esa otredad a la que nos enfrentamos todos los días. Entonces, como decís, si bien digo, el kirchnerismo, el peronismo ha tenido políticas muy progresistas, donde un estado de bienestar se ha caracterizado por dar derechos y etcétera, falta mucho, falta muchísimo. Y seguimos teniendo esta mirada completamente racista y colonial hacia lo que es distinto, ¿no? E ignorando la propia historia de nuestro continente, que es fuertísimo, la propia historia de nuestro país. Digo, ¿por qué llamamos campaña del desierto a lo que hizo Roca? ¿A qué desierto nos estamos refiriendo? Desierto es que no haya nada, que haya arena y ya. En el desierto de Roca había gente, había poblaciones, había personas viviendo ahí y las mandaron a matar, les saquearon los territorios. Entonces, fijémonos desde qué lado estamos viendo la historia, desde qué lado la contamos. Cuando decimos que Colón descubrió América, el verbo descubrir, ¿a qué nos estamos haciendo referencia, no? ¿Descubrir para quién? ¿Desde qué lugar? Entonces, me parece que este 12 de octubre, en vez de festejar no sé qué, porque en realidad de festejo no hay nada, lo que tendríamos que hacer, o lo que tenemos que haber hecho, y digo, para el año que viene y para todos los días que nos quedan de vida, es repensar todo este tipo de realidades, ¿no? Rever nuestra propia historia con otros ojos, poder también cambiar nuestra mirada sobre la cotidianidad y sobre cómo fuimos criados. Y lo que me gusta mucho de la carrera que estudio también, que lo traigo a colación porque tiene que ver con la columna, antropología, es que te ayuda a dudar y a pensar todo el tiempo, ¿no? Y te saca de este lugar de comodidad que uno dice, bueno, pero esto fue así y siempre fue así y nunca va a cambiar. Bueno, no, en absoluto. Recomiendo también para estar al tanto de todas estas cosas que pasan en relación a comunidades originarias y todo lo que se nos es distinto a nuestra realidad, tal vez, o que los enseñó que es distinto. Hay una cuenta en Instagram que se llama Identidad Marrón, que recomiendo seguirla, tiene info súper interesante, es muy clara, y nada, es manejada por gente, es una organización de gente marrón, perteneciente a comunidades originarias, y hablan de todo, de verdad, de todo. Hace poco se hicieron una exposición también en el CCK, súper interesante desde una perspectiva decolonial del arte, ¿no? Con una mirada muy distinta a la que tenemos todos los días. Entonces me parece que está bueno
uno desde el lugar de blanco, ¿no? Tipo, donde en nuestro caso, nuestros familiares sí descendieron de los barcos, pero no es así en absoluto ni para nuestro país ni para nuestro continente. Está bueno justamente empezar a decolonizar nuestra mirada, a darle otro giro ontológico, no quedarse en nuestro lugar de comodidad que tenemos, sino investigar, poder escuchar voces distintas, y enojarse con los que nos tenemos que enojar, ¿no? Y digo, más allá de que estemos, que es lo que yo siempre digo, que estemos de acuerdo con un partido político, que militemos y que estemos seguros de que ese proyecto nos va a hacer caminar hacia adelante, también debatir, ¿no? Porque digo, si nos quedamos en el lugar de comodidad, no hacemos nada. Ningún gobierno, ninguno ha mostrado políticas indigenistas que hayan ampliado la mirada, ninguno. Nos faltan años todavía, por supuesto que hay unos que se han encaminado más hacia ese lado que otros, pero sin embargo el tema no está terminado ni de casualidad, sino que falta muchísimo por recorrer. Sí. Y seguimos con una mirada muy colonialista sobre la realidad, y me parece que eso lo deberíamos cambiar porque es un beneficio para pocos. Las tierras se les siguen quitando a los pueblos originarios, a los pueblos aborígenes, a las comunidades originarias, en manos del extractivismo, de beneficio económico para 4 millonarios locos. O sea, de verdad, me parece que hay que empezar a cambiar la mirada, y todos lo deberíamos hacer, sinceramente. Sí. Y como dice la canción de León Gieco, 5 siglos igual, ¿no? Que también recomiendo escucharla si no la han escuchado. Sí. Es muy interesante la letra, y te ayuda a reflexionar. No, totalmente. Vale, la verdad que el feriado pasado justamente no nos había permitido tener Abro Debate, porque bueno, justamente no habíamos transmitido, y poder tener este momento ahora para reflexionar sobre lo que pasó. Digo, que no sea solamente un feriado más, o listo, le cambiamos el nombre y ya está, sino que es un debate súper profundo, que nos toca lo que nos han enseñado y que nos obliga a repensar no solamente los 12 de octubre, sino, como bien decías vos, cada día de la existencia y cada día que pisamos este mundo.